Hay otro tema que evidentemente lo estamos viendo con ojos que no alegran mucho, porque el día de hoy el Instituto Nacional Electoral sesionó para solicitar más dinero. ¿Para qué quieren solicitar más dinero? Vamos a escuchar para qué quieren más dinero. No estamos solicitando recursos para ocurrencias, ni caprichos, ni para programas superfluos o suntuarios. De ninguna manera. Lo estamos haciendo con responsabilidad hacendaria y vocación y austeridad republicana, pero también con la idea de garantizar de mejor manera la autenticidad de nuestros comicios, los derechos políticos y electorales de las y los electores de este país y sobre todo el derecho a votar por sus autoridades judiciales, pues es un mandato expreso. Con esta ampliación estaremos financiando proyectos de difusión y producción de materiales que permitan a la ciudadanía estar mejor informada de los cargos a elegir. Estos elementos y la sensibilidad de la Presidenta de la República dan cuenta de que el diálogo es una herramienta fundamental para lograr acuerdos y compromisos que solo son posibles en ambientes y regímenes democráticos. La ampliación presupuestal también nos permitirá acercarnos un poco más a la ciudadanía y pasar de 73.850 mesas directivas seccionales que teníamos previstas a 86.000, garantizando de mejor forma el derecho de la ciudadanía a votar al hacer más accesibles estos lugares para cada ciudadano y para cada ciudadana. El presupuesto es asimismo totalmente transparente, verificable, fundado y motivado, lo cual puede ser corroborado en su momento por las entidades correspondientes del Estado y, por supuesto, también de la ciudadanía mexicana. Muchos de nuestros connacionales que eventualmente podrían verse sujetos a este lamentable proceso de repatriación podrían llegar a México sin una identificación oficial. Esto no es un problema menor, es un problema considerable y el Instituto Nacional Electoral, si bien no es una autoridad en materia migratoria, sí somos quien emite el documento de identidad oficial más aceptado a nivel nacional. Ahí está. Esas son las razones por las cuales el Instituto Nacional Electoral está solicitando una ampliación presupuestal. Esto fue abordado por la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, porque particularmente lo que dice la presidenta es que antes de que lo pidan deben de explicar en qué se gastarán el dinero que en este momento ya tienen asignado. O sea, el que ya se les asignó, porque el instituto está decidiendo en pedir más dinero, pero no han distribuido, no han etiquetado el dinero que ya se les asignó. Hubo una reducción al presupuesto inicial que había pedido el instituto. Y hay una cosa, ahorita lo que decía el consejero Castillo, tiene razón. Suponte que Trump deporta a 100,000 mexicanos, N cantidad. El instituto debería estar preparado no solamente con dinero para darles documentos de identidad, que es la credencial del lector. ¿En realidad lo tendría que hacer el INE? No. Vuelvo a mi tema de la CURP con credencial, con fotografía. ¿Qué mejor documento de identidad que la CURP? ¿Y sabes quién es ese? Secretaría de Gobernación, Renapo. O sea, ¿qué mejor documento que la CURP? Porque tú naces y tienes un número y ahí está. Y con ese es incluso hasta más fácil entregarte el documento. Es mucho más sencillo entregarte el documento porque solamente es nombre, fecha de nacimiento, en dónde naciste. Te ubican en el sistema y ya está tu número de identidad. Y con ese número de identidad le agregas una fotografía y entonces ya tienes un documento de identidad que todavía no sé qué pasó. Ya preguntaré qué pasó, lo voy a ir a preguntar en la mañanera. ¿Qué pasó con eso? Vale mucho la pena porque eso sustituye a la credencial de lector como documento de identidad. La credencial de lector no debería de ser un documento de identidad, pero lo es. En un afán de que la gente salga a votar, porque aparte esa fue la idea, que la credencial de lector
la convirtieras en el documento nacional de identidad, porque entonces la gente la obligas a tener una credencial. Yo no sé quién pensó que eso iba a obligar a la gente a votar, porque ese es un problema que tenemos. Tenemos muchísima gente que tiene credencial de elector. Son 98 millones de personas las que tienen una credencial de elector. ¿Cuántas de ellas salen a votar? El 70%. O sea, hay un 30% que solamente tienen credencial de elector para identificarse. Correcto. Nada más. Ese 30% no quiere votar. Y no por tener una credencial de elector va a ir a votar. Si tú tuvieras un documento alterno, entendiendo que la credencial no ha funcionado para votar, no solamente tendrías un ajuste en el presupuesto que le entregas a los partidos políticos, porque todo parte de la cantidad de personas que tienen una credencial para votar. Esa es la fórmula. La fórmula base es cuántas personas pueden votar. Para poder votar en México necesitas tener una credencial. Entonces, si tienes una credencial, puedes votar y de ahí parte el total. No importa si votas o no. Entonces, sería mucho más sencillo, pero ok. No estamos en ese escenario todavía. La realidad es que el documento para identificarte es la credencial. Ok. Tiene razón cuando dice hay que estar preparados porque si los deportan, nosotros tenemos que entregarles ese documento porque necesitan sacarlo para hacer trámites en México. Abrir cuentas bancarias, rentar un departamento, lo que sea. Porque necesitan ese documento, porque deben de tener ese documento. Entonces, eso lo puedo entender. Pero no es algo que en este momento se acaban de entrar del Instituto Nacional Electoral. Es algo que ellos debieron de haber previsto desde antes, que tendría que haber estado dentro de la solicitud inicial de presupuesto, porque la solicitud la entregan el 15, o sea, la entregan antes del 15 de, no es cierto, la entregas desde octubre, lo entregas en noviembre. El presupuesto lo entregas en noviembre y se aprueba a más tardar en 15 de diciembre. Pero lo entregas en noviembre. ¿Para noviembre sabíamos o no que Trump ya había ganado? Sí. ¿Había incertidumbre un poquito? No, en realidad no la teníamos. Pero ellos debían ya haber, es más, ese debería de ser un gasto corriente. Ese debería de ser un gasto fijo en el instituto. No solamente por la cantidad de mexicanos que podrían ser deportados, sino por la cantidad de mexicanos que están solicitando credenciales de elector en Estados Unidos y a las que, por cierto, no se las dan. Ese presupuesto ya debería de existir, fijo. Pero ahora, como ya ganó Trump, entonces ya necesitamos pedir más dinero para eso. En esa puedo estar de acuerdo en que hay una necesidad, pero ¿realmente es una necesidad y no puede tomarse de un ajuste en una mejora de los procesos en el instituto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí sale el dinero para eso, tomando en cuenta que agiliza ciertos procesos en el instituto, porque hay una cantidad de burocracia en el INE gigantesca. Hay una cantidad de dependencias, me queda claro que algunas ahí están, pero ¿realmente funcionan? ¿No? Hay una cantidad de presupuesto que te pide el instituto para programas que garanticen la equidad en los procesos electorales, que garanticen para garantizar la inclusión. Yo me pregunto, ¿sus procesos para garantizar la inclusión de grupos como por ejemplo el de la comunidad LGBTQI+, realmente son buenos? No. ¿Por qué no? ¿Por qué sabemos que no son buenos? Porque ya dejaron registrarse a hombres que hicieron campaña como hombres, que son hombres y que además ya habían sido alcaldes, como parte de la comunidad LGBTQI+, para ganarle, para poder tener ventaja con el género, para poder tener una ventaja con la identidad y para poder formar parte de un grupo prioritario y ganar la elección. O sea, hicieron trampa. ¿El INE sabe eso? Claro que lo sabe. Por supuesto que lo sabe. Porque por mucho en que tengas que respetar cuando una persona se autoadscribe cuando una persona realmente forma parte de la comunidad y abandera las luchas de la comunidad y se identifica como parte de la comunidad, hace campaña como parte de la comunidad. Y ninguno de estos hizo campaña como parte de la comunidad. ¿Hicieron campaña como hombres? Sí, absolutamente nada, y muchos de ellos para reelegirse. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿realmente el INE demostró que tiene, o sea, que el presupuesto que le asigna, que son como de 200 millones, funciona? No, no funciona. ¿Podría reasignar sus presupuestos y de ahí sacar el dinero que falta? Sí, sí podría. Pero para pronto, ¿esa es la esencia de pedir más presupuesto? No. La esencia de pedir más presupuesto es la elección judicial.
Ya advirtieron que no van a poner el 100% de las casillas porque no les alcanza el dinero, porque no pueden. Pese a que es una elección con características distintas, claro, desafíos, pero su característica principal, aunque sean muchas boletas, su principal característica es que no van a entregarle presupuesto a los partidos, o sea, porque no hay partidos políticos. No hay un presupuesto que tengan que adoptar. Gran parte de lo que vas a hacer tiene que ver con alianzas y con el buen uso y gestión del presupuesto que tienes de uso corriente. ¿Podrían haber hecho mejor las cosas? Claro, pero hay una manera de hacer las cosas en el instituto como de si solamente se hacen así, entonces también, si no, no funcionan. A eso se refería un poco la presidenta, porque en 2024 hubo 172,000 casillas. Ahora solo quieren instalar 72,000. ¿Podrían perfectamente haber reciclado las casillas pasadas? Claro que sí. ¿Nos hubiéramos enojado por ello? Claro que no. Es más, pudieron haber hecho una campaña recicla, reusa tu casilla. Hubiera sido, claro, pudieron haberlo hecho, pero les falta creatividad, les falta iniciativa, no lo sé. Voluntad sobre todo. Y ahora quieren instalar 72,000. Esto ya lo vivimos. ¿Cuándo? En la consulta popular. ¿En qué consulta popular? En las dos que tuvimos. En la de solicitar, en la consulta popular para enjuiciar expresidentes y en la consulta popular para retirar el fuero al presidente. Esas dos ya las tuvimos. Tuvimos la misma experiencia. ¿Me quieres decir, Instituto Nacional Electoral, que de dos procesos, también nuevos y desafiantes, no aprendiste absolutamente nada? Bueno, pues eso es lo que quiere decir el instituto, que no aprendió absolutamente nada. Les comparto lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo, por cierto, dentro del top 10 de streamers más vistas. La reunión que tuvimos con las y los consejeros, yo lo que les planteé es que hicieran un ejercicio de por qué se requiere más recursos y que informaran no solo a la presidenta, sino al pueblo de México en qué se gastan los 7,000 millones de pesos que están planteados para la elección. Y si requieren más, pues supongo que es para poner más casillas, porque fueron 172,000 casillas en el 2024 y ahora están planteando cerca de 72,000 casillas para el 2025. Entonces, si hay más recursos que están pidiendo, pues supongo que es para poner más casillas. Pero no hemos recibido ninguna comunicación del Instituto Nacional Electoral. No la hemos recibido. Y además ellos, pues que la hagan pública. ¿Para qué se requieren tantos recursos? Ahora, lo único que está disponible en este momento, porque no es que haya cajones de recursos en la federación, como ustedes saben, además, pues disminuimos el déficit este año e hicimos un esfuerzo muy importante para disminuir la operación del gobierno sin afectar, o la administración del gobierno sin afectar la operación, y no se disminuyó en las áreas sustantivas. Entonces, lo único que hay disponible hoy son los 800 millones de pesos de uno de los fideicomisos de la Corte. Es lo único que está disponible. Los otros en este momento tienen algunos amparos. Y además, entre otras cosas, para eso va la Secretaría de Gobernación pues, a este llamado que pidió la Corte de tener un diálogo. Entonces, hasta ahora es lo único que hay disponible y desde mi punto de vista, pues tienen que decirle al pueblo de México por qué se requiere más recurso. ¿Por qué los 7,000 millones de pesos no son suficientes? Y si es más recurso, ¿en qué se destinaría? Yo eso se los dije el día que vinieron. Entonces, esta idea de que piden 1,500 millones, pues no sé de dónde y por qué. Entonces, yo creo que la gente que nos escucha, ustedes, están de acuerdo en que tienen que informar el INE de en qué se destina ese recurso. Porque 7,000 millones de pesos es mucho dinero. Mucho dinero. Entonces hay estados que no tienen ni siquiera eso para inversión en su estado. Adelante. Pues ahí está lo que dijo la presidenta. Creo que más claro ni el agua. O sea, 1,500 millones más. Por cosas que unas puedo entenderlas, pero otras creo que perfectamente podrían hacer con el dinero que las tienen.